Mi esposa me engañaba, así que la engañé para que firmara el divorcio y vendí su casa sin que lo supiera. El lema de los Scouts, siempre listos, destacaba atributos como la integridad, la lealtad, la ayuda, la amabilidad, la cortesía, la bondad, la obediencia, la alegría, la frugalidad, el valor, la limpieza y la reverencia. Sin embargo, siempre había creído que sus principios parecían implicar credulidad, tontería y un exceso de confianza. Sin otras opciones disponibles, recurrí a espiar el teléfono de Laura, cosa que rara vez hacía. Ella lo sabía y había añadido medidas de seguridad adicionales. Como ex-scout, la honestidad y el respeto por la privacidad estaban arraigados en mí. Pero con el próximo viaje de Laura, no podía recordar el nombre de su hotel y quería evitar otra discusión sobre mi olvido. Un problema recurrente últimamente. Nuestra próxima separación, la más larga desde que nos casamos hace 6 años, me hizo considerar gestos románticos como enviarle flores. Sin embargo, la ironía de Roma, la ciudad del amor, no se me escapaba. Yo no sería quien compartiría esos momentos románticos con ella, James, su compañero de viaje, lo haría. La desesperación me llevó a usar nuestra fecha de aniversario como contraseña de su teléfono, descubriendo una serie de mensajes entre Laura y James detallando sus planes románticos en Roma. Lo que me impactó tanto como el romance fue su uso de correos electrónicos de trabajo. Tanto Laura como James eran profesionales del derecho y deberían haber sabido actuar mejor. Laura era abogada y James trabajaba como asistente legal en su bufete. Sus carreras implicaban el manejo de documentos delicados y el descubrimiento de romances a través de correos electrónicos, lo que hacía que sus acciones fueran aún más imprudentes. No había prestado mucha atención a los detalles del viaje de Laura ni al nombre del hotel debido a una sospecha persistente. Mi formación legal había agudizado mi intuición, y algo no me cuadraba cuando Laura mencionó por primera vez el viaje. Lo describió como un caso de arbitraje rutinario sin tiempo para hacer turismo, evitando mirarme a los ojos mientras hablaba. Su actitud despreocupada no encajaba con nuestro viejo sueño de visitar Roma juntos. Su respuesta me pareció extraña, cogiéndome desprevenido con el peor escenario que no había previsto. Una línea de asunto de correo me impactó profundamente. ¿Por qué no te deshaces del Scout para que podamos pasar más tiempo juntos y no preocuparnos? El reciente mensaje de James fue recibido con la inquietante respuesta de Laura, me siento segura con él. Abrumado por una mezcla de traición y rabia, escribí una respuesta con un emoji de cara sonriente, enmascarando mi confusión. Sin saber cuál sería mi siguiente paso, decidí imprimir el correo utilizando la impresora Wi-Fi del sótano, una medida de precaución impulsada por mis instintos legales. Era crucial preservar las pruebas, así que guardé el correo impreso en mi bolsa del ordenador. Tomándome un momento para pensar, ideé un plan, viéndolo como una situación en la que todos ganaban. Consideré fingir un gesto romántico hacia Laura, solo para confrontarla abruptamente con la verdad. Por el contrario, James no mostraría ninguna piedad en un escenario similar. Sabía que necesitaba actuar estratégicamente, mi intelecto, no mi destreza física. Era mi fuerza como abogado. El tiempo apremiaba, ya que Laura regresaría pronto de su carrera. Tenía tareas que completar, incluyendo terminar un trabajo y asegurar una reserva de hotel. No estaba seguro de por qué necesitaba la información del hotel, pero sentía que era esencial. Localicé un hotel cerca del Coliseo, cerca de la Cámara de Comercio Internacional, donde Laura y James estarían llevando su caso de arbitraje durante sus descansos previstos de su encuentro en el hotel. Me apresuré a investigar las leyes de divorcio de Ohio, recordando de mi examen de abogacía que la infidelidad podía ser motivo de divorcio, afectando la pensión alimenticia y la división de bienes. Sin embargo, había defensas contra los cargos de infidelidad, como la reconciliación. Necesitaba desalojar la casa rápidamente, evitando la confrontación por ahora. Mi objetivo era sorprender a Laura hasta la incredulidad, empleando una estrategia similar al shock y el asombro para terminar el matrimonio. Serían necesarias mentiras, a pesar de entrar en conflicto con la ley Scout. Esto era una guerra, y como dijo famosamente Winston Churchill, en la guerra, la verdad es tan preciosa que debe ir acompañada de una guardia de corps de mentiras. Justifiqué mi engaño como un servicio a un propósito mayor. Ahora libre de juramentos, volviendo al dormitorio, rápidamente empaqué mis pertenencias, colocando las maletas junto a la puerta principal. Reuní documentos esenciales, extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito,
cuentas de jubilación, papeles del coche, talones de pago, extractos de la hipoteca y el último saldo del préstamo estudiantil de Laura. Al oírla en la cocina después de su carrera, puse una expresión de preocupación al subir de mi oficina del sótano. Viéndola bebiendo una bebida deportiva con el pelo negro recogido, no podía negar su atractivo, aunque sus acciones me disgustaban. Me di cuenta de que el amor ya no estaba vivo. Le comuniqué mis planes de ir a Roma con una sonrisa sombría. La reacción de Laura fue inmediata, su rostro palideció y sus ojos verdes perdieron su brillo habitual. Me preguntó sobre el destino, su shock inicial se desvaneció rápidamente. Le expliqué que Ryan había llamado, necesitándome para preparar a un testigo para un caso de seguros. Mencioné la frustración del juez por una moción para obligar perdida, que había interrumpido el calendario judicial. Preveía estar de viaje durante algunas semanas, pero insinué la posibilidad de pasar de vez en cuando para lavar la ropa. Laura expresó su simpatía, sugiriendo que tal vez mi bufete estaba contratando. Expresé mi deseo de unirme a ella en Roma, notando un atisbo de preocupación en su cara antes de que se burlara de mí por enviar mi currículum, a pesar de que la Facultad de Derecho de Laura tenía una clasificación más alta que la mía. Se movió como si fuera a abrazarme, pero la esquivé y me dirigí al sótano a mi oficina, luchando contra visiones de golpearla y esforzándome por mantener el control. Mientras Laura preguntaba por los planes para la cena, le expliqué que no podía quedarme y que comería algo en la carretera, ya que Ryan estaba ansioso por que me fuera de inmediato. Laura me siguió hasta la puerta, pareciendo ligeramente preocupada. Cuando recogí mis maletas y me fui, rechazó un beso de despedida, alegando dolor de garganta y la posibilidad de un resfriado o alergias, expresando preocupación porque yo pudiera contagiarme algo de ella. Le dije a Laura que no volvería hasta el viernes como muy pronto, mencionando algunas paradas en Akron y Cincinnati. No podía sacudirme la sensación de que ya estaba pensando en la libertad inesperada que mi ausencia le ofrecería. Después de despedirme con la mano, me marché conduciendo, esperando que pensara que estaba estresado por el trabajo e irritado por que me llamaran un sábado. Mis habilidades de actuación son limitadas, pero tenía la corazonada de que ya estaba planeando contactar con James. Conduje hasta que encontré un centro comercial con una cafetería. Como muchos abogados, encontré claridad con el bolígrafo y el papel. Mientras tomaba mi café, empecé a enumerar casos y me di cuenta de que la reconciliación nunca se me había pasado por la cabeza. La retribución era el único camino a seguir, y la cuestión era hasta dónde debía llegar. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre de mi teléfono. La llamada era de un número desconocido. Impaciente, contesté, y un hombre llamado Michael Stevens se presentó. Se dedicaba a comprar casas viejas para reemplazarlas con mansiones. A pesar de reconocer que la gente generalmente desaprobaba su trabajo, hizo hincapié en el atractivo de recibir un cheque sustancial. Inicialmente me sorprendió la idea de derribar nuestra acogedora casa, pero pronto recuperé la compostura. Stevens propuso comprar nuestra casa para demolerla, citando la incertidumbre de los plazos de las nuevas construcciones y ofreciendo un acuerdo potencialmente lucrativo si estábamos dispuestos a vender. No pude evitar sonreír ante la perspectiva, recordando cómo Laura había elegido la casa poco antes de nuestra boda. Era un encantador rancho en un entorno sereno con un hermoso jardín con vistas a los bosques y un arroyo. La casa del árbol visible desde la ventana del dormitorio simbolizaba nuestra vida familiar imaginada. La ubicación era conveniente, con fácil acceso a las principales autopistas y un trayecto manejable al trabajo. Le hablé a Stevens de mi apretada agenda en los próximos días y quedamos para vernos el domingo por la mañana. Stevens me aseguró que ya había evaluado la propiedad desde el exterior y que no necesitaba ver el interior. Reflexionando sobre los ideales de los scouts, arraigados en el escultismo militar y haciendo hincapié en habilidades como el sigilo y la autosuficiencia, me di cuenta de que Laura había caído sin saberlo en una trampa que recordaba a una emboscada militar. Antes de tomar más medidas, decidí hacer un poco de reconocimiento. Con mi plan en mente, tiré deliberadamente mi taza de café vacía y salí a mi coche para tener privacidad. Marqué un número en mi teléfono móvil y esperé una respuesta. Finalmente, conecté con Chris Brown, un antiguo investigador privado con el que había trabajado durante mi época de abogado corporativo. Chris a menudo había ayudado con casos legales pro bono, lo que reflejaba mi compromiso con el servicio público.
Le relaté el favor urgente que necesitaba, explicándole la situación que involucraba a mi esposa y a otro hombre. Chris expresó incredulidad ante la audacia de Laura y se ofreció a encargarse él mismo del asunto como muestra de gratitud por mi ayuda en un caso de divorcio de alto perfil. Le di las gracias a Chris y le di detalles sobre la casa y el patio trasero, mencionando su acceso directo al dormitorio donde Laura practicaba yoga con las cortinas abiertas. Le sugerí que Chris pudiera usarlo con fines de vigilancia, accesible atravesando el bosque y saltando el arroyo después del anochecer. También mencioné mi plan de instalar una cámara en el exterior apuntando a la parte delantera de la casa para controlar las actividades. Después de ultimar los preparativos con Chris, contacté con Alex, un abogado al que tenía intención de contratar para mi proceso de divorcio. A pesar de la confusión inicial de Alex sobre el propósito de mi llamada, le aclaré que necesitaba representación legal debido a la infidelidad de mi esposa. Después de informarle sobre la situación, Alex sugirió que nos reuniéramos al día siguiente para empezar a trabajar en el caso. Reconoció la necesidad de reunir pruebas claras de infidelidad y navegar por las complejidades del acuerdo financiero, dados los recursos de Laura y el apoyo de sus colegas. Le aseguré a Alex que yo me encargaría de la situación, expresando mi confianza en resolverla amistosamente. Mi siguiente llamada fue para hablar de una posible represalia. Le dije que no pensaba tomar represalias, optando por esperar y ver. Para mi última llamada, contacté con Emily, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Tras un momento de silencio, Emily se alegró de saber de mí después de tanto tiempo. Le expliqué el reciente comportamiento de Laura, y Emily reveló que las acciones de Laura habían abierto una brecha entre ellas, pero que estaba dispuesta a ayudarme como amiga. Entonces compartí mi plan con ella. Tras una breve pausa, Emily se rió, divertida por la situación. Aceptó ayudarme, reconociendo mi capacidad para hacerla reír. Le di las gracias a Emily, prometiéndole invitarla a cenar a ella y a su pareja una vez que las cosas se calmaran. Emily aceptó la invitación, confirmándola como una cita. Necesitando algo de privacidad para trazar estrategias, encontré alojamiento en un hotel de estadías prolongadas fuera de la circunvalación de Cleveland, lejos de nuestros lugares habituales. Una vez instalado, salí a buscar algo de comida. Aunque no tenía hambre, sabía que necesitaba comer para equilibrar las bebidas que pensaba tomar. El restaurante cercano serviría, a pesar de que los chips y el queso de cortesía probablemente causarían alguna incomodidad. Sentado en un reservado, noté la mirada del camarero, pero la descarté, demasiado preocupado por mis pensamientos. Las pop pasas del menú sugerían la influencia centroamericana del restaurante, disfrazada de mexicana. Imperturbable, pedí tequila, preparándome para una resaca brutal al día siguiente. Parte de la ordalía fue enfrentarme a la camarera, que volvió con un tequila de primera y un vaso. Ella señaló al camarero, quien me reconoció sirviéndose una porción generosa. Lo reconocí de los procedimientos legales de García, siempre sentado solo en la parte de atrás, tomando notas en silencio y bebiendo tequila. Después de limpiar mi plato, me dirigí a la sala de descanso, sintiendo que los alrededores se balanceaban como un barco. Cuando regresé a mi reservado, el camarero había tomado asiento frente a mí. Me saludó calurosamente y me dio las gracias por haber ayudado a su prima a escapar de un matrimonio abusivo. Intenté minimizar mi participación, pero él continuó, mencionando que el marido abusivo había resultado gravemente herido en la cárcel, con posibles daños permanentes. Un escalofrío me recorrió la espalda al transmitir esta información con una leve sonrisa. Admití que no había sido consciente del alcance de las lesiones. El camarero comentó con indiferencia que era una noticia vieja. Curioso por saber por qué estaba solo un sábado por la noche, preguntó por mi esposa. Me di cuenta de que debía habernos visto a Laura y a mí en una audiencia una vez, seguida de un beso. Decidí ser sincero sobre los problemas maritales, incluida la posible infidelidad de Laura. El camarero respondió con una sonrisa de complicidad, sugiriendo que, aunque no era abogado, entendía la importancia de guardar secretos. Insinuó mi cuaderno expuesto que contenía detalles incriminatorios y una lista de tareas pendientes. Desestimé el fallo de seguridad, señalando que al menos no se habían comprometido los secretos de ningún cliente. Luego preguntó qué deseaba realmente aparte del dinero, sugiriendo la posibilidad de venganza. Confesé que quería dañar físicamente a Laura, romperle la nariz y dejarle los ojos morados.
El camarero me advirtió que no tomara represalias violentas, recordándome las posibles consecuencias como el tiempo en la cárcel. Asentí con la cabeza, reconociendo mi ayuda pasada a su prima. El camarero insistió en saldar la deuda. Intenté intervenir, mencionando el papel de Chris en la recopilación de pruebas y la participación de la policía en el caso. También recluté a un socio de mi bufete para asegurar el manejo adecuado de los procedimientos penales y el trato respetuoso por parte de los fiscales. A pesar de mis objeciones, el camarero elogió mis esfuerzos por ayudar a los necesitados y ofreció su ayuda a cambio. Cuando expresé incertidumbre sobre su identidad, se reveló como Carlos Ramírez, también conocido como Alobo por algunos. En broma le pregunté si tenía que vender mi alma por un favor, a lo que Alobo respondió con una risa, afirmando que era simplemente una cortesía profesional. Luego me ordenó que le proporcionara mi dirección, el nombre de Laura y su rutina diaria. Sugirió que me consiguiera un teléfono móvil para facilitar la comunicación y que dejara un número de contacto en el bar. Alobo me aconsejó que no volviera al bar, afirmando que era lo mejor. Informé a Chris sobre la contratación de un investigador privado, mi intención de quedarme en casa hasta la partida de Laura a Italia y sus planes de viaje. Chris sabía la ubicación del hotel de Roma, pero mantuvo el método de obtención de la información en la ambigüedad. Solo una pregunta, señor, me preguntó con una expresión seria, ¿existe alguna posibilidad de reconciliación? Perdón o misericordia. No quiero tener dudas más adelante. Le sostuve la mirada, respiré profundamente y reflexioné sobre mis emociones. El camino a seguir estaba claro. La confianza y la lealtad eran fundamentales para mí, pero faltaban en mi matrimonio. Las acciones de Laura habían convertido el amor en odio. Aunque podría llegar a ser indiferente, ese momento aún no había llegado. No, afirmé. Chris se relajó visiblemente. Vale, no te preocupes, dijo. Cuando la camarera presentó la cuenta, Alobo la despidió, pero me permitió dejar una buena propina. También me permitió llevarme una botella de tequila, aconsejándome que la usara con cuidado. Me desperté el domingo por la mañana sin mucha resaca y llegué a la oficina de abogados de Alex a las 10 para encontrar a Chris ya allí. Chris transmitió sus hallazgos, informándome que Laura estaba efectivamente con otro hombre en nuestra cama. Me entregó un DVD que contenía pruebas de su infidelidad, advirtiéndome que no lo viera. Alex expresó su preocupación por mis decisiones, pero pedí un resumen de las pruebas. Chris relató cómo había observado a Laura y a James Martin manteniendo relaciones sexuales en la casa del árbol, tal y como yo había sugerido. Habían identificado a James Martin como la pareja de Laura y tenían previsto redactar un informe en forma de declaración jurada para que Alex lo presentara. Lamentando la situación, decidí solicitar el divorcio por motivos de infidelidad, pero pedí que Laura no fuera notificada de inmediato. Le di instrucciones a Alex para que presentara la documentación el lunes por la tarde antes de que cerrara la oficina. Alex me recordó sus limitaciones en derecho penal, advirtiéndome que no podría ayudarme si me metía en problemas legales. Te sorprenderías gratamente, mencioné al salir. Mi siguiente destino fue una reunión con Michael Stevens. Resultó ser una sesión excepcionalmente productiva, en la que descubrí que podíamos vender la casa por más de $200,000 más de la hipoteca sin ninguna comisión al agente inmobiliario. Laura estaría encantada, le aseguré a Michael, de que tendría toda la documentación necesaria lista para cerrar el trato rápidamente. Después de salir de la oficina de Michael, revisé mi teléfono. Ni mensajes, ni llamadas. Debes seguir ocupada con James. Aproveché la oportunidad para llamar a mi jefe, Ryan, solicitando urgentemente 2 semanas de vacaciones o renunciaría. Ryan, dándose cuenta de mi papel fundamental en el caso en curso, aceptó rápidamente. Afortunadamente, hubo un paréntesis en la carga de trabajo de Ryan, lo que me dio algo de margen. Con los cimientos sentados, regresé al hotel para sumergirme en el verdadero trabajo. El lunes por la noche estaba completamente preparado. Durante la noche del domingo y el lunes, Laura me dejó varios mensajes de voz que ignoré. Estaba reservando todas mis energías para el martes por la mañana. Gracias a la cámara estratégicamente colocada por Chris fuera de la casa, sabía que James había pasado la noche del lunes allí. Calculé que James saldría para el trabajo alrededor de las 8 de la mañana y Laura alrededor de las 8:30 de la mañana, así que planeé mi movimiento para las 7 de la mañana. Entré por la puerta principal, anunciando alegremente,
cariño, ya estoy en casa. Oí unos pasos bruscos arriba, y entonces Laura bajó en bata, con aspecto desaliñado y sorprendida. Me saludó, intentando sonar alegre, pero su agotamiento y pánico eran evidentes. Me disculpé por el regreso inesperado, achacándolo a la naturaleza impredecible de los viajes de negocios. Ignorando las copas de vino en el salón, me dirigí directamente al comedor y empecé a colocar papeles sobre la mesa. Mientras tanto, Laura dudó, probablemente temiendo que descubriera que James seguía arriba. Cuando llamaron a la puerta, le pedí que se encargara de ello. Para su sorpresa, fue Emily quien entró, saludándonos cálidamente. Laura observó cómo Emily se unía a mí en la mesa del comedor y abría su maletín. Le expliqué que había hecho arreglos para los preparativos financieros y médicos para el próximo viaje de Laura al extranjero debido a mi apretada agenda. También mencioné que había conseguido una oferta de refinanciación para nuestra hipoteca, disculpándome por el poco tiempo de aviso. Laura se relajó un poco al darse cuenta de que Emily era una notaria. Bromeó sobre que yo era su scout, pero su actitud cautelosa se mantuvo. Le entregué un bolígrafo, señalándole dónde tenía que firmar en los documentos y animándola a que se tomara su tiempo para leerlos. Expresando su confianza en mí, Laura firmó rápidamente todos los documentos. Esperaba que su confianza fuera genuina mientras le entregaba cada papel a Emily para que lo certificara. Laura nos ofreció café, pero tanto Emily como yo nos negamos. Emily documentó los papeles notariales, mientras yo los clasificaba en carpetas. Laura levantó la vista, anticipándose a mi próximo movimiento y planeando el suyo. Una vez que Emily se fue, guardando discretamente sus herramientas, Emily me sonrió cuando Laura no miraba. Le di a Laura un respiro, alegando la necesidad de una teleconferencia y me retiré a mi oficina del sótano. Sus hombros se relajaron visiblemente, pensando que tenía tiempo para hacer salir a James y borrar cualquier rastro de su presencia antes de que yo volviera a aparecer. Fingí no oír los pasos de James ni la apertura de la puerta del garaje mientras se marchaba, pero cuando oí la ducha funcionando en el baño principal, recogí mis pertenencias. Salí por la puerta del sótano y me alejé sin decir una palabra a mi desprevenida esposa. 2 horas después, tras un abundante desayuno en la cafetería, me encontré en el despacho de Alex. Alex pareció sorprendido cuando le conté que Laura había firmado los formularios necesarios consintiendo la solicitud de divorcio y renunciando a la notificación de los avisos judiciales. Confirmó que los formularios estaban debidamente certificados. También declaré que Laura había aceptado un acuerdo de división de bienes, concediéndome todos los ingresos de la venta de la casa, sus coches y sus joyas, dejándome plena discreción sobre sus pertenencias. Ambas partes conservarían sus respectivas cuentas de jubilación, y ella no recibiría ninguna pensión alimenticia de mi parte. Cuando se le preguntó sobre su situación financiera, respondí que ella gana más que yo de todos modos. Alex revisó los documentos, señalando que Laura había aceptado salir del matrimonio con un mínimo de bienes y una deuda importante. Confirmé la exactitud de la información, atribuyéndola a su generosidad. Alex me examinó brevemente antes de volver a fijarse en los papeles. También confirmé que Laura había firmado una declaración jurada admitiendo la infidelidad, reconociendo la presencia de su amante en el dormitorio marital en el momento de la firma, y afirmando la autenticidad de la correspondencia por correo electrónico en la que se hablaba de su romance. Alex pareció inicialmente sorprendido, pero finalmente sonrió, reconociendo mi respetada reputación y nuestra amistad de la Facultad de Derecho. Decidió proceder a la presentación de los documentos, admitiendo que todo parecía legítimo y expresando incredulidad ante mis acciones. Sintiéndome una mezcla de satisfacción e inquietud, expresé una inmensa vergüenza ante el juez, reconociendo que había estado consumido por la violación de la confianza de mi cliente. El juez discutió si el notario podía confirmar la firma de Laura en los documentos y si Laura los había examinado. Afirmé con confianza que Laura, con su experiencia como litigante experimentada, había evaluado minuciosamente los documentos. Alex indicó que presentaría todos los documentos necesarios ese día, incluyendo la declaración jurada y el informe de Chris, junto con las fotos y un DVD. Mencionó su intención de mantener el DVD fuera del archivo electrónico por el momento para evitar que saliera en los titulares. Estuve de acuerdo, haciendo hincapié en la importancia de mantener las cosas en silencio, especialmente con la inminente partida de Laura a Roma en poco más de 2 semanas. Alex preguntó si conocía a alguien en el tribunal del condado,
mencionando a Daniel, un compañero de clase del año siguiente que ahora trabajaba allí para impulsar su currículum. Alex sugirió que Daniel podría agilizar el proceso legal, pero advirtió que si el juez exigía un testimonio en vivo, el caso podría colapsar. Señaló que Laura tendría que decidir si impugnar el fraude ante el tribunal una vez que entendiera la situación. Alex mencionó que si las cosas se ponían feas, podría tener que separarse de mi representación. Reconocí los puntos de Alex y acepté discutir el asunto más adelante, pero no en ese momento. Chris no pudo determinar si se reunieron en otro lugar durante la semana o en la oficina, pero no fue en casa. Prometió actualizarme si algo cambiaba. Hice algunos movimientos discretos mientras Laura estaba fuera, regresando a la casa para recoger los documentos financieros necesarios y firmando un contrato para venderla casa a Michael Stevens, con el cierre previsto para la primera semana de Laura en Italia. Durante este periodo, me sumergí en el autocuidado, yendo al gimnasio, dedicándome a la lectura pausada y reflexionando sobre mi vida al acercarme a los 30. Chris me informó el sábado que Laura había vuelto a estar con James en la casa. Le di las gracias, sintiéndome indiferente. Una vez vendida la casa, preferiría quemar las sábanas que quedármelas. Para entonces, había visto el vídeo que Chris me había dado. James, unos años más joven, era un fanático del gimnasio, que se admiraba constantemente en el espejo después de entrenar. Aparte de su físico esculpido, no tenía nada de destacable. Yo estaba en forma, pero no tenía el cuerpo esculpido que Laura parecía desear. No me interesaba esa superficialidad. Al poco tiempo, Laura se marchó a Roma. Un investigador privado la siguió hasta el aeropuerto, confirmando su partida. Una vez que se fue, despejé sus pertenencias, empaqué lo que quería y contraté a unos transportistas para que llevaran todo al almacén. Gracias a las habilidades de venta de Michael Stevens, vendí rápidamente los muebles. Cuando la casa estuvo finalmente vacía, hice una última limpieza antes de mi última tarea. Reuní las fotos de la boda, el álbum con el vestido de Laura, y los llevé al pozo de fuego del patio bajo la casa del árbol. Coloqué las fotos en el álbum sobre las brasas. Rocié el vestido con líquido para encendedores y encendí una cerilla. Al ver cómo todo ardía, sentí una retorcida sensación de satisfacción al ver cómo cada foto se desintegraba entre las llamas. Al día siguiente, finalicé la venta de nuestra casa, utilizando el poder notarial de Laura para firmar en su nombre. Deposité los ingresos de la venta de la casa en mi cuenta personal y cerré nuestras cuentas conjuntas. Unos días después, durante la primera semana de Laura en Italia, un equipo de construcción demolió la casa. Limpiaron los escombros y empezaron a preparar el terreno para una nueva construcción. Desgraciadamente, el árbol que sostenía la casa del árbol tuvo que ser retirado para dejar paso a una glorieta prevista. Sin embargo, la construcción se detuvo debido a un problema de permisos, dejando solo un terreno baldío. Un amigo de la Facultad de Derecho que trabajaba en la oficina de permisos del condado y yo éramos optimistas, en cuanto a que el asunto se resolviera antes de que Laura regresara de Italia, a la espera de la aprobación de los formularios adecuados. Durante este tiempo, evité todos los intentos de comunicación de Laura, ofreciendo respuestas vagas a las preguntas. El lobo me informó del aparente estrés de Laura y James, insinuando que Laura podría sospechar que algo iba mal. Cuando le pregunté por los anillos de Laura, me negué, y el lobo sugirió otro posible destinatario. Acepté sin dudarlo. 2 días antes del regreso previsto de Laura, recibí el decreto de divorcio inesperadamente rápido de la oficina de Alex. Cuando me marchaba, el lobo me llamó, aconsejándome que me tomara unas vacaciones públicas. Siguiendo su consejo, me dirigí a Nueva York, reconectando con amigos de la universidad y disfrutando de diversas actividades, financiadas en su mayoría con tarjetas de crédito. Me aseguré de que el personal del hotel me reconociera mediante generosas propinas. Mientras estaba allí, envié por correo un DVD a la casa de los padres de Laura, mostrándome quemando su vestido de novia y su álbum. Una noche de domingo, después de disfrutar de un café y un pastel en la pequeña Italia de Manhattan, sonó mi teléfono. Era mi suegro, David. ¿Dónde estás? Laura está en el hospital. Se está volviendo loca. ¿Qué ha pasado? Pregunté, despertando mi curiosidad. Regresó de un viaje de negocios el viernes, pero ella y un colega fueron secuestrados en el aeropuerto. Solo escaparon esta mañana.
Su colega fue casi golpeado hasta la muerte y Laura. Su voz tembló. ¿Qué le pasó a Laura? Insistí. Cuando se despertó, estaba cubierta de tatuajes, cosas horribles, llamándola ramera y mujerzuela. Luego entró un tipo enmascarado, la golpeó, rompiéndole la nariz, y le dejó 2 ojos morados. Sentí una retorcida sensación de satisfacción. Era el giro perfecto del destino. Me habría contentado con que Laura se hubiera dado cuenta de que la había traicionado en el tribunal como ella me había traicionado en el matrimonio, pero esto era una agradable sorpresa. Valdría la pena un alma inmortal si pudiera regalarla. Siento oír eso, dije, informándole de que estaba fuera de la ciudad y preguntándole qué debía hacer con la situación de Laura. Se mostró sorprendido, recordándome que Laura era mi esposa. Entonces revelé que estábamos divorciados desde la semana pasada y acusé a Laura de engañarme con el hombre con el que viajaba. A pesar de la crueldad de mi tono, me ofrecía enviarle una copia del vídeo como prueba. Hubo silencio, y especulé si estaba en estado de shock. Finalmente, declaró que habían terminado con Laura, diciendo que yo tendría que ocuparme de ella. Tras algunos gritos, colgó, dejándome reflexionar sobre nuestra tensa relación. La vida en la ciudad se había vuelto demasiado estresante. Le envié un correo electrónico a Ryan, diciéndole a él y a la empresa que se fueran al infierno, respetuosamente. Me compré nuevos equipos de senderismo y camping. A Laura nunca le había gustado acampar, así que esta era mi oportunidad de reconectar con mi pasado scout. El hotel fue complaciente y aceptó guardar mi equipaje durante un tiempo por una tarifa razonable. Pronto estaba de camino a las montañas Adirondack para comulgar con la naturaleza hasta que las cosas se calmaran. Afortunadamente, llevaba mi pasaporte conmigo por si tenía tiempo de viajar a Canadá, cosa que hice durante la mayor parte de las 8 semanas siguientes. Apagué mi teléfono. Al principio, pensé que alguna loca había robado el teléfono de mi exmujer porque había docenas, si no cientos, de mensajes llenos de gritos y llantos frenéticos. Solo escuché 1 o 2 antes de borrar el resto. También había muchos correos electrónicos de locos. Cuando vi su cuenta por primera vez, pensé que debía haber sido hackeada. ¿Quién podría tener la paciencia de leer todo eso? Solo esperaba que esta loca obtuviera la ayuda que claramente necesitaba. Avanzando 8 semanas, estaba tomando copas con Chris y Alex. Alex soltó una bomba, diciendo que había cortado lazos con nuestro abogado después de enviarme los papeles del divorcio por correo certificado. Tuve que confesar que ni siquiera había revisado mi correo todavía. Alex lo consideró un asunto grave, y Chris lo calificó de desastre total. Alex sugirió que Chris y yo empezáramos a abordar el asunto el lunes por la mañana. La señora Johnson y sus padres habían ido a la antigua casa. No retiraron la cámara de seguridad a tiempo. Cuando vio el solar vacío, se desquició, cayó de rodillas, sollozando y acurrucándose en posición fetal. Su rabieta se intensificó, dando patadas y chillando como una niña haciendo una rabieta en un centro comercial. Cuando apareció el equipo de construcción, volvió a estallar. La tercera crisis nerviosa se produjo cuando los trabajadores de la construcción vieron los tatuajes de su cara y se echaron a reír. Los tatuajes eran claros como el día en la cámara, con frases como ramera y me encanta la cara destacando, a pesar de sus ojos de mapache y su nariz rota con cinta adhesiva. Alex me contó entonces el día en que Laura y un par de abogados de alto nivel irrumpieron en su despacho sin cita previa. Los hizo esperar 15 minutos, asegurándose de que su Glock estuviera cargada en el escritorio, aprovechando las leyes de Ohio. Cuando terminó su espera, empezaron a bombardearle con hablar de mociones de emergencia, quejas al colegio de abogados y procesos de desacato. Alex no pudo evitar notar la tinta por toda la cara de Laura, escrita en rojo y azul. Una vez que se volvió a concentrar, preguntó cuál era el problema y qué declaración en los documentos era falsa. Todos se quedaron en silencio, mirándose unos a otros. Luego preguntó si había alguna disputa sobre la infidelidad de mi ex, y todos dijeron que sí. Puso un vídeo que había preparado, mostrando claramente a Laura teniendo una aventura en nuestra cama. Era obvio que no habían revisado todos los archivos del caso, ya que parecían totalmente confundidos. Alex contó que Laura empezó a gritar que yo no le había dado la oportunidad de explicarse. Le dijo que no me importaban sus razones mientras se acabara. Finalmente,
Se calmó y alegó que nunca había aceptado que yo vendiera la casa y que había quemado su vestido de novia, sus fotos y su álbum, que según ella eran de su propiedad personal. Alex le mostró los poderes notariales, uno específicamente para la venta de la casa y el acuerdo de liquidación de bienes, que me permitían deshacerme de sus objetos personales. Le dijo que tenía suerte de conservar todavía su ropa. Le preguntó si negaba su firma en los documentos. Admitió que no, pero alegó que nunca había aceptado los términos. Alex le preguntó entonces si su defensa era que no había leído lo que firmó y le pidió que se imaginara cómo sería el interrogatorio en el juzgado. Se quedó en silencio. Señaló una declaración jurada que había firmado, admitiendo que su amante estaba arriba cuando ella firmó y preguntó si eso era cierto. Se desmayó. A pesar de sus esfuerzos por reanimarla, tuvo que llamar a los servicios de emergencia. Se negó a ir al hospital, gritando sobre los tatuajes y que su novio había sido atacado. Alex le aseguró que, por lo que él sabía, yo no tenía nada que ver con eso y que estaba fuera de la ciudad. Mencionó que James podría haber enfadado al marido de otra persona por acostarse con ella, o a otra mujer que pensaba que Laura estaba atacando a James. Me informó de que les había dicho que podían discutir cualquier caso penal con la policía de Cleveland y expresó su pesar por haberse perdido la confrontación. Alex dijo que las cosas estaban mejorando y que estaban discutiendo la presentación de una moción de reconsideración cuando recibió un correo electrónico anónimo con enlaces a vídeos de Laura y James en mi cama, tonteando frente al Coliseo. El correo electrónico amenazaba con enviar las cintas a todos los que conocía a Laura, alegando que yo no era consciente y era incapaz de detenerlo. Afirmaban ser amigos a los que yo había ayudado, ofreciendo protección pero amenazando con exponer las cintas a menos que Laura se echara atrás. Le dije a Alex que no sabía nada de esto. Alex dijo que después de esa revelación, se marcharon sin más contacto, y que no había pasado nada en el juzgado. Luego relató el encuentro de Chris con la policía, diciendo que los detectives se acercaron a ellos para pedir copias de la cinta y el informe, pero perdieron el interés. Ni Laura ni James podían recordar lo que pasó, solo que tomaron un taxi desde el aeropuerto y James acabó hospitalizado. Laura se despertó en un hotel, fue agredida y acabó en el hospital. Los gastos de la habitación fueron cargados a su tarjeta de crédito, incluyendo el servicio de habitaciones y muchos cargos de bar. Mencioné que la policía de Nueva York y mis amigos habían sido contactados, todos los cuales confirmaron mi apretada agenda en la ciudad. Alex añadió que mi ex se estaba sometiendo a la eliminación de tatuajes con láser en el sótano de sus padres, lo que resultaba caro debido a la extensa cobertura. Hice un comentario al respecto, ganándome una mirada de Alex y una risa ahogada de Chris. Alex mencionó entonces la situación del mediador, diciendo que había resultado gravemente herido y que necesitaba una terapia extensa para múltiples conmociones cerebrales. Encontrar otro trabajo podría ser difícil, ya que su empresa también los había dejado marchar. Alex explicó que su relación se había deteriorado durante el viaje, afectando negativamente al arbitraje. Se cometieron errores, las pruebas no estaban listas y se perdieron las notas de los testigos, lo que dejó al cliente descontento. Se hicieron sacrificios para conservar el trabajo futuro. Chris sugirió que algún día debería iluminarlos sobre algo, a lo que yo dije en broma que era un scout. Chris continuó, mencionando que Emily había esperado en el coche y expresando un poco de envidia por mi situación. Acordamos discutir más a fondo durante la cena, y me ofrecía invitarlos por ayudar con mi liberación. Mientras me marchaba, Emily me sorprendió diciendo que no tenía novio. Sugerí que nos dirigiéramos a casa, con una parada en la oficina de correos primero. Cuando me preguntó por qué, le expliqué que estaba comprobando la seguridad de un amigo, mostrándole una tarjeta de la guantera con un emblema scout.